La Cueva del Diablo, que se ubica en Zimapán, Hidalgo. Esto que les voy a contar sucedió en el año 1991 en Zimapán, Hidalgo. Un amigo llamado Santos se fue a una aventura junto a su hijo de 5 años. Ellos fueron a un lugar llamado el Cerro del Dashi. Iban a buscar unas vainas que se le conocen como efes. Estas vainas se preparan y se comen con algunos alimentos. Y bueno, él se fue en compañía de su hijo para buscar estas vainas. Todo bien al principio. Llegaron a la cúspide de ese cerro. Descansaron un rato y bebieron agua. Luego siguieron caminando en busca de estas vainas. De repente el señor empezó a sentir una presencia muy fuerte y al mismo tiempo se percató que una voz lo llamaba. «Ven, aquí te voy a dar un regalo», le decía aquella voz. Él enseguida comenzó a buscar de dónde venía aquella voz, pero no pudo ver a nadie alrededor. Lo que sí logró ver fue que enfrente estaba una cueva. De pronto aquella voz se empezó a escuchar que venía desde lo más profundo y oscuro de esa cueva. «Entra, yo te haré millonario», susurraba aquella tenebrosa voz. Santos entró sin dudarlo, pero él entró solo. Le dijo a su pequeño hijo que lo esperara afuera. Cuando Santos caminó adentro de esa profunda cueva, al fondo vio que había mucho dinero. Él describe que había monedas de oro. Logró ver collares, cadenas, esclavas y muchísimos anillos, todo completamente de oro, el cual brillaba de una forma impresionante. Mientras estaba todo asombrado por lo que sus ojos veían, escuchó de nuevo aquella voz. «Tienes 3 minutos para sacar todo, o de lo contrario te vas a quedar aquí conmigo». Santos, cegado por la avaricia, empezó a llevarse aquella enorme fortuna, pero no se preocupó por el tiempo que le tomaría sacar todo. Cuando quiso salir de esa cueva, se dio cuenta que ya se había cerrado. Su hijo, que se había quedado afuera, cuando vio que la cueva se cerró, empezó a ver unas figuras negras que tenían alas y estaban volando sobre la cueva. Le dio mucho miedo que le comenzó a gritar a su papá, pero Santos nunca le respondió. El niño lo estuvo esperando por un largo rato, pero su padre nada que salía de esa cueva. Por más que le gritaba, no lo lograba escuchar. Entonces empezó a caminar para volver a su casa, pero no sabía cuál era el camino correcto. Él estaba muy pequeño y solo a lo que recordaba iba tomando varias veredas. Así anduvo caminando un largo rato, hasta que llegó a un poblado, pasando ya las 5 de la tarde. Cuando la gente del pueblo lo vio, el niño no paraba de decir que su papá se había metido a una cueva y que ya no había logrado salir. La gente empezó a platicar con el niño, y ya cuando éste se tranquilizó, les empezó a contar lo que había pasado en aquel cerro. Él les contó sobre aquella voz que empezó a escuchar su papá. Les dijo que la voz venía de esa cueva, y que le había dado a su padre 3 minutos para sacar un tesoro. La gente, al escuchar lo que el niño dijo, fueron a buscar al señor, pero nunca dieron con su paradero. La gente le preguntó al niño dónde vivía, y él les dijo el nombre de su mamá, y por suerte, alguien de ese pueblo la conocía. Así fue como llevaron al niño con ella. Una vez estando en casa, le explicaron lo que había sucedido a su madre, y aunque anduvieron buscando a Santos en esa semana, él nunca apareció. Pasaron como 15 días desde que el señor se había perdido, y de pronto apareció en otra comunidad. Andaba desnudo y todo loco. Dice la gente que tomó ropa de una mujer que estaba tendida en un patio. Después se la puso y así andaba sin rumbo, hasta que por suerte un señor de ese pueblo lo conoció. Le habló y le preguntó qué le pasaba, pero Santos parecía no reconocerlo. El señor le ofreció comida. Santos no le contestó, solo agarró el plato y se la comió. Después de que Santos comió, fueron a buscar una patrulla y lo terminaron llevando a la presidencia municipal para levantar un reporte. Ahí se iban a encargar de contactar a su esposa.
Y bueno, pues cuando la esposa fue a recogerlo, ella les dijo que sí era su marido, pero que él parecía no reconocerla. Las tristes palabras de la mujer eran porque el señor Santos ya era otra persona. Ya no hablaba, tenía la mirada perdida, y lo único que decía era: ahí está mi compadre, él me va a hacer millonario. Pues bueno, la esposa buscó la forma de llevarlo a su casa. Santos estuvo malo casi 2 años, y aunque lo trataron de curar, él ya no quedó bien. Hasta la fecha de repente empieza a hablar sin sentido. ¿Cuánto dinero quieren? Yo tengo mucho ahí en el cerro del Dashi, dice. El señor Santos es consuegro de mi hermano. Ahí lo tiene viviendo con él. A veces se pone a platicar. Cuenta todo lo que vio adentro de esa cueva y sobre esa voz que lo llamaba. Pero como les comento, desde esta experiencia que tuvo en la cueva, Santos ya no quedó igual. Hay otra historia de una maestra y también tiene que ver con esa misma cueva. Luego se las estaré platicando para que estén al pendiente. Buenas noches.